Voy a trabajar el maestro en una historia, pero es una historia que no es una historia continua, es una historia discontinua. Yo estaría más o menos de acuerdo con la idea de que me interesa más la ética que la política. Nuestras sociedades son particularmente nefastas en lo político, particularmente en este país. La pregunta por los maestros, por su subjetividad, se me devela irreductiblemente como una pregunta ética. Para a partir de ahí generar un proceso de construcción de la experiencia. En este sentido, quisiera que uno de los primeros problemas que tuvieran en cuenta en esta conversación es la experiencia. ¿Qué es una experiencia pedagógica? ¿Cómo se construye una experiencia pedagógica? La experiencia pedagógica no es lo que se da, no es la experiencia de estar en un puesto, pues ahí estarán sembrados 20 años como maestros o como profesor universitario, digamos, no es eso, es esa experiencia de la que estoy hablando, es un proceso a través del cual se transforman las prácticas, un proceso a través del cual intentamos volvernos otros, no repetir el mismo. Bueno, la ética no es un código de comportamiento. La ética, según el planteamiento extenso y hermoso desarrollado por Foucault, sería mejor una forma de relacionarnos con nosotros mismos. Es el trabajo de sí mismo consigo mismo. Tanto la pedagogía como la psicología y actualmente la economía sobre todo han erigido sus propias verdades sobre el profesorado. Ese es un primer problema que tenemos que abordar. ¿Qué verdades ha habido sobre el maestro? Que además el maestro las ha reconocido como sus verdades, que ese es el problema. O sea, no es solamente lo que la sociedad ha designado que es un maestro, sino cómo eso es reconocido por el maestro. La opción ética, un trabajo que se aplica a nosotros mismos, es una especie de estar dispuestos a abrirnos a otras maneras de pensar. Y al abrirnos a otras maneras de pensar, a otras maneras de ser, de estar en el mundo y de proceder en el discurso. Y aquí hay un tercer elemento que quisiera que tuvieran en cuenta, es el de relaciones. Develar las verdades que cargan, qué es y qué debe ser. Podemos descifrar las racionalidades específicas que lo atraviesan y lo vuelven funcional. Se habla de ellos sin necesidad de nombrarlos de estas maneras, sobre todo de estas maneras. Se habla de maestros sin nombrarlos, a través de lenguajes como calidad de la educación, como evaluación, como aprendizaje, como economía política, educativa. Le construye una red de observación, captura e intervención que los reduce y los simplifica. Y además nos incorporamos y nos reconocemos como sujetos simples, como rastros que dan razón de lo contingente, lo invariable, lo variable, perdón. Porque a veces se ha pensado que las luchas son por conquistar la identidad del maestro. Eso es como si tuviera una naturaleza definida. Una forma de poder aplicar lo que hace que un cuerpo, junto con gestos, discursos y deseos,
se ha identificado como individuo es ya uno de los primeros efectos del poder. Miren lo que dice Foucault a propósito del individuo. El individuo es un efecto del poder. Y al mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto suyo, es el elemento de composición del poder. Tener en cuenta el problema de las relaciones. Y en este caso la práctica pedagógica sería una relación de fuerza contra fuerza. De una fuerza que afecta y otra fuerza que se deja afectar o que resiste la afección. Maestro, alumno, maestro, discípulo, etc. Esa es una relación. Y cuando esa relación se estabiliza, cuando esa relación se formaliza, cuando esa relación se reproduce, surge o deviene o deriva de ahí, de la estabilización de la relación, lo que llamamos institución. Entonces, esa relación particular maestro-alumno en unas condiciones específicas hace que aparezca una institución que no existía antes, que se llama la escuela pública. Este maestro público está intervenido por una fuerza de poder y él ejerce ese poder, reconoce que tiene un poder y a su vez es objeto del poder y realiza el poder. Ahora, pero en ese sentido, ese poder es algo que además lo puede potenciar. O sea, no por ser poder es ya maligno. No, o sea, tiene poder. Por eso, el segundo título que le quise poner, la emergencia del maestro como hombre público. El acontecimiento escuela, dice que les describí ahora, producto de que deriva de la relación, hace que el maestro público se haga visible y se destaque. Su aparición se hizo a tumbos en medio de una amplia variedad de sujetos enseñantes, que los había: el ayo de pupilos, el cura doctrinero, el artesano, el preceptor particular, distintos tipos de enseñantes. Este va a ser un enseñante público, este va a ser regido por unas cuestiones en las cuales comienza a participar esa cosa naciente llamada Estado. Desde entonces se va a establecer que nadie podrá ejercer el arte de enseñar en la escuela si no es sometido a oposición, examen y muestra de un título que lo autoriza. Ahí comienzan las cosas. Mire que eso no ha sido lineal siempre. Y el título inicialmente era simplemente una autorización. Y entonces su formación se va a realizar a través de manuales que venían de España. ¿Y que sabe qué aprendían? ¿Qué les enseñaban? Los manuales eran unas muestras, eran unos moldes, y él lo repetía sobre los moldes, y eso era lo que a su vez enseñaba. La emergencia del maestro público se remite tanto a la aparición de la forma escuela, la escuela como forma, esa institución, esa relación, como a la transformación de una práctica que antes era gremial y que ahora en adelante recaerá sobre los cuerpos individuales de estos enseñantes. Y estos enseñantes no van a tener las libertades que tenían los otros, ni las relaciones que tenían los otros. Entonces, progresivamente comienza a confundirse un elemento que me parece también muy importante que tengan en cuenta, que será como el cuarto o el quinto, no sé, que es el siguiente: educación comienza a confundirse con escuela. ¿Por qué? Porque la educación adquiere la forma escuela y no siempre la educación tuvo la forma escuela. Entonces la escuela nace ligada también a una forma de acceso a la cultura. Ese es el otro elemento. O sea, no es solamente un lugar de encierro, que entre otras cosas es un lugar que más que encerrar, lo que hace es que hace visible unos modos de ser los sujetos. A partir de ahí comienza a identificarse ese como sujeto. Y hay que aclarar una cosa, bueno, si es posible, medianamente, la diferencia entre individuo y sujeto.
Individuo es lo que puede ser cada uno, etcétera, pero los sujetos serían aquella forma particular de ser. Pero esa institución, a su vez, pone en relación a los individuos y al mismo maestro y a los individuos que entran ahí en relación con la cultura, porque la escuela comienza a saber, a enseñar a leer y escribir, que son vínculos fundamentales con la cultura. La instrucción pública va a hacer que la escuela y el maestro sean producto de una disputa. El Estado contribuye a la formación de la escuela, pero la escuela contribuye básica y fundamentalmente a la construcción del Estado. Mire el papel político de la escuela. Hay un elemento aquí muy importante en esta segunda irrupción, que es al maestro se le asigna y se le pone en relación con algo que es el método. Bueno, entonces aquí comienza una cuestión muy importante, que es además necesario que la entendamos para ver cómo se ha hecho eso, que es lo siguiente. En 1956 se realiza en Lima uno de los primeros congresos que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe. De ahí sale un plan que se llama Plan Principal de Educación para Todos. No es mentira. Ahora, lo que pasa es que el todos pues también se va aplazando y siempre va como un proyecto de gobierno, pero la idea de la escolarización es abarcar a todos. Ahora, muy importante entender lo siguiente: así como hubo confusión entre la educación con la escuela y se confluyó, entonces también hay confusión entre educación y escolarización, y la escolarización es otra cosa. Al lado de eso aparece un conjunto de teorías, en particular una que me parece muy importante, que proviene de la economía, que es el concepto de capital humano. Entonces surge lo que algún filósofo llama la sociedad del rendimiento. El sujeto docente es claramente una producción de la técnica. Aquí aparecería ya la nueva denominación del docente. Confundo. Que no es simplemente una diferencia semántica, ¿no?, sino es una diferencia de valor y de sentido, que puede recaer sobre los mismos cuerpos, pero lo coloca en una dirección distinta. Función docente, ojo con esto, séptima o octava, precisión, porque ya no es el maestro, sino una función que la puede cumplir cualquiera. La función docente. ¿Qué significa? Y entonces se inicia lo que se ha denominado proceso de modernización educativa. Mire que acuerde que cada uno de estos conceptos, estas nociones, calidad de la educación, modernización, etcétera, está recubierta de un hálito atractivo. Pero hay que indagarlo a qué se dirige. Más que lo que significa es qué efectos tiene. Y hay que preguntarse aquí qué efectos tuvo la modernización educativa en nuestra sociedad. Y está teniendo. Entonces, cuando comienza a introducirse la idea de la calidad de la educación, pero ya no simplemente la calidad como calidad de los insumos, sino calidad como calidad de los aprendizajes. Entre otras cosas, para que no quede mucho tiempo para lo otro. Porque no queda mucho tiempo para pensar, para leer, para hacer esas cosas que la escuela de todos modos había iniciado, había construido, había intentado definir. Y además la educación comienza a transformarse en sistema educativo. No es lo mismo educación a sistema educativo y a escolarización. El sistema educativo es el sistema. La particularidad del sistema es que funcione. Y el sistema está en relación con el entorno, pero no es el entorno. El sistema es autorreferencial, se refiere a sí mismo. Y lo que interesa del sistema es su funcionalidad. Entonces, coloca al docente en una tarea funcional, hacerlo funcional.
En ese momento comienza la interrogación de algunos maestros, de maestros públicos, de Ubaté, de Manizales, sueltos, o sea, no tenían una conexión, y comienzan a preguntar por qué el currículo que se nos está imponiendo a través de la reforma curricular nos limita en nuestra acción, define que la educación es aquella que se reduce a objetivos de aprendizaje puntuales. Y surge con el reconocimiento del sindicato, pero no por factor de, y fue a pesar del sindicato, más bien, que apareció el movimiento pedagógico, que entre otras cosas permitió visibilizar a la pedagogía. El movimiento no se llamó movimiento educativo, sino pedagógico, porque la educación, ya confundida con escolarización, le interesa a los estados, a los bancos, a la familia, a todo el mundo. No, en la pedagogía es lo que comienza a especificar una función específica a través del maestro. Incluso se recupera parcialmente la palabra maestro, que comienza a ser pensado como un intelectual, como un trabajador de la cultura, sin saber todavía qué significa eso. Y entonces se introducen dos conceptos importantes en el movimiento pedagógico, que son el de saber pedagógico. El maestro tiene una relación, es portador de un saber, ojo, es portador de un saber. Yo no sé si eso será una cosa ontológica o no, pero de todos modos es una pista importante. Y además es un trabajador que, así sea un trabajador del Estado, no es igual a un trabajador bancario o el que barre las calles, etc. No por demeritar esos oficios, sino porque tiene una función distinta. La calidad de la educación, la descentralización educativa, la evaluación y la profesionalización docente fueron los 4 ejes fundamentales de todas las leyes de educación del 90 para acá, de toda América Latina. Esos son los 4 ejes fundamentales. Profesionalizar es un verbo, una acción lineal, una secuencia que no exige pensamiento, sino resultados. Y ahí está otra palabra seductora, profesionalización, que no quiere ser profesional, pero no se refiere a ser profesional. Por ello, la función docente, las propuestas de profesionalización y el nuevo papel del aprendizaje en la sociedad actual colocan al maestro en una indefinición que debilita su especificidad al tiempo que lo dota de rasgos excesivamente positivos. Adicionalmente, estas mutaciones incluyen transformaciones en el papel del Estado como oferente monopólico de la educación. Entonces comienza a transformarse. La educación para todos, desde el principio, no significó que fuera costeada por el Estado, no, sino educación para todos, para convertir eso en el mecanismo más importante del movimiento de la economía. Educar es fundamentalmente un acto político. No es posible refugiarse en un saber técnico que, fijadas las grandes metas, nos permite establecer qué hacer sobre la base de la aplicación de unos saberes que operan como fundamento y de unas cuantas reglas de traducción o transposición. Que educar es un acto político que incita al pensamiento es la única certeza que asumo con la tarea de desentrañar lo que significa pensar actualmente. Si hay algo por insinuar a modo de cierre, no determinante, sería una educación de la potencia y no de la economía del pensamiento. Disculpen la extensión. ¿Qué es la subjetividad? Yo quisiera mostrarles a ustedes la historia de esto. ¿Cómo se llegó a que lo subjetivo no fuera importante y que como lo subjetivo ahora es muy importante? Lo que se llamaría la subjetividad. Y para cerrar esta primera partecita, y es, lo subjetivo es contra lo objetivo. Es algo contra lo objetivo. Y lo subjetivo es como algo que
no les gusta lo objetivo. Y lo objetivo es algo que incomoda, lo objetivo. En cambio, lo subjetivo es algo más lindo, más bello. Lo objetivo es como muy ladrilludo, como muy sistematizado, y lo subjetivo no, es más libre. Y yo lo diré rápidamente: lo subjetivo ama la libertad, lo objetivo no ama la libertad. Como mucho, y lo voy a decir en el transcurso de la exposición, lo objetivo está muy relacionado con el poder y lo subjetivo es una lucha contra el poder. O sea, las subjetividades son luchas contra el poder. Todo arranca del siglo XVII, donde el profesor Martínez también se ubicó. Él no se ubicó mucho en Europa, yo me ubico en Europa, él se ubicó en Colombia. En el siglo XVII, él también lo mencionó, se crea la escuela pública. Siglo XVII, creación de la escuela pública. Pero hay una frase que crea la escuela pública y que crea la cultura occidental. Y es una frase que va a pesar muy grande, y va a pesar mucho en todo el transcurso de la cultura occidental, que es esta: pienso, luego soy. Bien, la objetividad arranca desde esa frase: pienso, luego soy. Bien, la subjetividad es esta: existo, luego soy. Esa es la subjetividad: existo, luego soy. Un pedagogo que se llama John Locke, en un libro que para aquí lo tengo, Pensamientos sobre la educación. John Locke escribe Pensamientos sobre la educación, que es este librito que tengo yo aquí. Dice que educar no empieza por la enseñanza. El proyecto de lo es: eduquemos, pero lo último que debemos de hacer es enseñar. Lo último. Lo primero que tenemos que hacer es educar el cuerpo. Luego, en 1760, un pedagogo, se llama Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, escribe el Emilio. ¿Y sabe qué dice Rousseau? Emilio solo empezará a escribir y a leer a los 12 años. Antes de los 12 años, Emilio tiene que vivir el cuerpo, fortalecer el cuerpo. Hay dos proyectos entonces: el proyecto de Comenio, que es educar en la escuela a través de la enseñanza, y el proyecto de Rousseau y de Locke, que es educar al hombre no a través de la enseñanza, sino del desarrollo del cuerpo. ¿Qué es pedagogía? Educar el cuerpo. Y formar el cuerpo, formar el ser del hombre. El primero es el cuerpo, para que el cuerpo forme el ser del hombre. Entonces es para formar el cuerpo. De ahí surgió una cosa extraordinaria en la cultura occidental que se llama el sensualismo, el utilitarismo, los sentidos, el desarrollo de los sentidos, procurar de educar en los sentidos a los niños. En cambio, el proyecto de Locke y Rousseau, el cuerpo fuerte es el ser del sujeto. Pero el proyecto de Rousseau y el de Locke, ¿sabe qué dice Rousseau? Dice: voy a educar a Emilio para que nunca trabaje. Voy a educar a Emilio para que sea hombre, para que sea un hombre, no para que trabaje, no para ser trabajador, sino para que sea un hombre. Entonces ahí vienen las dos definiciones del ser. ¿Qué es el ser? El ser de uno, la escuela. El ser de uno es trabajar. Y para Rousseau, el ser del hombre es ser hombre, es llegar a ser hombre. Entonces está la educación para ser hombre y la educación para trabajar. La educación para trabajar se llama enseñanza y la educación para ser hombre se llama pedagogía. Dos cosas que son muy importantes. Y es: la escuela crea el sujeto. ¿Qué es sujeto? Sujeto está sujetado. ¿Está sujetado a qué? Está sujetado a la enseñanza. ¿A qué más? Está sujetado a la disciplina. Uno está sujetado a la disciplina, entonces por medio de la enseñanza, entonces a esa sujeción le da una identidad. Esa identidad es la de uno. ¿Cuál es la de uno? Está sujetado.
Yo soy sujeto porque yo dependo de una enseñanza y estoy en una escuela. Voy a amar la escuela toda mi vida, entonces voy a estar sujetado a ella. En cambio la pedagogía dice, no, hay que educar a un niño para que sea hombre y no esté sujetado. Si no está sujetado es para que él sea hombre, y si es hombre es para que sea libre. Eso se llama subjetividad. Subjetividad es no querer estar sujetado. Subjetividad es lo interior, es como lo humano, es como lo mío, es abandonar el sujeto. Y entonces esa es la lucha que empezó allí, es crear una pedagogía para abandonar el sujeto o crear una pedagogía para la construcción del sujeto. Entonces, después de Rousseau vino un pedagogo que se llama Pestalozzi. Juan Enrique Pestalozzi crea también un modelo pedagógico educativo que fue muy importante para Colombia, porque Rousseau, ni Lord ni Rousseau aparece ahora en Colombia, pero Pestalozzi sí en el siglo XIX. Y Pestalozzi crea el proyecto crea el proyecto de Rousseau y desarrolla el proyecto de Rousseau y le dice a las madres que deben educar a los hombres, que deben enseñarles. Por eso hay una lucha porque en Pestalozzi haya método. Y en Pestalozzi no hay método, porque en la pedagogía no hay método. La pedagogía es un acompañamiento, es desarrollar las subjetividades. No puede haber método. El método es de la enseñanza, de la razón, el método es de la disciplina. Pero el hombre, por fuera, en la pedagogía de Locke, de Rousseau y Pestalozzi, no es conciencia, es cuerpo, instinto. La escuela ataja el instinto, quiere acabar con el instinto. Y la escuela y la pedagogía quieren desarrollar el instinto. Nadie lo puede enseñar. Nadie le puede enseñar. Si hace lo que quiere. Y si hace lo que quiere, él busca lo que quiere. Al buscar lo que quiere, ¿y cómo se busca lo que quiere? Si uno fortalece el cuerpo de los niños, si deja hacer que ellos hagan lo que les dé la gana, él va a tener un poder corporal. Ese poder corporal se llama, es increíble cómo lo llaman, no me pueden creer, el poder corporal de los niños, cuando tienen mucho poder en su cuerpo, se llama pasión. Pero la disciplina no es de los estudios, no es de los conocimientos, sino una disciplina moral, una disciplina ética. Entonces empezaron a plantear en la pedagogía que los niños podían tener una disciplina que no sea ligada a los conocimientos. O sea, para nosotros es muy fuerte. Nosotros, la disciplina nuestra es de conocimiento, es escolar. Nosotros tenemos disciplina si vamos a la escuela. Si no vamos a la escuela nunca vamos a tener disciplina. La escuela es la que nos da la disciplina. Y la disciplina son saber leer, saber escribir, saber pensar, saber organizar los estudios. Disciplina es estudiar. Bien, la pedagogía de Locke, Rousseau, Pestalozzi dice, hay otra disciplina. La disciplina es moral. Usted hace la disciplina, son hábitos, son costumbres. O hay otra cosa, es crear un concepto de disciplina moral y ética, que es la disciplina de la formación del cuerpo, y de la formación del hombre, y la formación de los sujetos. Hay dos clases de disciplina. Una, hay que crear la disciplina ética y moral, la de uno, personal, y la disciplina de los estudios. De la disciplina de los estudios, la que uno aprende en la escuela. ¿Y dónde aprende la otra? No disciplina de los estudios, es una disciplina moral y ética, es una disciplina personal. Esa disciplina se llama disciplina subjetiva, es la de subjetividad. O sea, quiero mostrarles que siempre hubo hacia otro lado, hacia el lado del cuerpo, hacia el lado del hombre, del lado de fuera de la escuela, otra cultura, otro movimiento muy importante. Bien, de ahí surgieron los dos conceptos que me parecen fundamentales: el concepto de formación hacia la cultura fuera de la escuela, y el concepto de formación dentro de la escuela. No confundamos las dos cosas. La formación de docentes es formación escolar, pero la formación no existe solo formación escolar, hay una formación fuera de la escuela. Fuera de la escuela hay otra formación. Uno se puede formar de otra manera, en otra parte. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.